¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Pepe. Un honor que me entrevistes. No, al contrario, gracias por recibirnos. ¿Cómo es esta proyección de la economía estableciendo mediano y largo plazo cuando la coyuntura a veces se vuelve tan compleja, ¿no? La coyuntura es compleja, pero no es estructural. La coyuntura hoy efectivamente es un sector externo que está impactado por la sequía fundamentalmente y que eso ha provocado los desequilibrios que estamos viendo, las tensiones en el mercado de cambios, las necesidades de abordar salidas alternativas como fue activar el acuerdo con China para poder generar intercambio comercial en moneda peso-yuan, incluyendo al dólar, la forma de preservar reservas, intentar una mejor situación en la relación con Brasil, que hasta ahora ha dado los mismos frutos, pero hacia el último trimestre del año, el flujo de divisas en Argentina comienza a ser fuertemente positivo, en parte por el proceso de cambio de balance de divisas en la energía, es decir, una menor demanda energética por un cambio estacional, primavera-verano, pero también porque va a estar activada la producción y exportación de vaca muerta. Se espera el 9 de julio la inauguración del gasoducto, con lo cual uno permite estimar hacia el año que viene que el superávit de balanza comercial, el excedente entre lo que la Argentina le vende y le compra al mundo, va a estar cercano a los 18.000 millones de dólares, que es una cifra muy importante y que le permite a Argentina tener una holgura en su sector externo para afrontar, por ejemplo, las presiones que recibe hoy del Fondo Monetario. Basémonos en un par de conceptos que le escuché y que parece combinar. Uno es sequía y la otra es el de la presión externa. Hablemos de los datos salientes de eso. ¿Cómo obra en la economía? Bueno, lo que ha ocurrido, si uno mira el primer cuatrimestre de este año de balanza comercial, es un déficit de 2.800 millones de dólares, lo cual es inédito. No es habitual, no ocurre porque estacionalmente es el momento que Argentina liquida su cosecha de granos e ingresan divisas. Ahora, el impacto que recibe la economía interna es, por un lado, para importar insumos para producir. No hablamos de una apertura importadora de bienes terminados, sino de insumos para producir. La otra dificultad es que hay una mayor dolarización de carteras porque circulan los agentes económicos más poderosos, porque el Banco Central está débil en su posición de reservas, con lo cual prevén una devaluación y con lo cual se cubren, alterando la situación de los mercados cambiarios alternativos, como el dólar bolsa o el dólar contado con liquidación. Y por el otro, un horizonte de presiones para afrontar los pagos de deuda pública, tanto con el sector privado como con el Fondo Monetario Internacional, que se pone en duda, y eso hace subir el riesgo país, con lo cual también retrae el ingreso de divisas. Obviamente, frente a un riesgo país alto, es más difícil un flujo de divisas, ya no comercial, sino financiero, positivo. ¿Cómo se maneja el tema en búsqueda de esa previsibilidad a mediano y largo plazo en función de lo que se conoce popularmente como cepo, que son restricciones por la falta de divisas y demás? ¿Cómo interviene ese factor? Yo creo que en la medida que el superávit comercial, que nosotros proyectamos en 18.000 millones de dólares el año que viene, sobre todo por una fuerte mejora del funcionamiento del mercado energético, permita una acumulación de reservas en el Banco Central, es decir, que el Banco Central esté mucho más poderoso frente a la presión de divisas, bueno, lentamente va a haber una mayor flexibilidad tanto en el sector comercial como para importar, como en parte del sector financiero para, bueno, atesorar divisas. Pero eso va a depender mucho de la capacidad del gobierno entrante de acumular reservas en el Banco Central. Habiendo reservas en el Banco Central, teniendo estabilizado el sector externo,
la economía interna tiene mucho más margen de maniobra, incluido el de las cuentas públicas. Ahora que usted mencionó el tema de acumular, sea la administración que sea la próxima que venga, de acumular divisas, ha sido muy interesante la visita de la señora Ursula von der Leyen de la Comisión Europea aquí, tratando de revitalizar un acuerdo que se consiguió en un momento, después por determinadas razones se frenó, que es el acuerdo Mercosur, Unión Europea. ¿Ve usted allí un capítulo como para poder fortalecer esa perspectiva? La Unión Europea como bloque, no como país, pero como bloque, es el segundo socio comercial de la Argentina. Es decir, el primero es Brasil, el segundo es la Unión Europea, el tercero es... un acuerdo con la Unión Europea que permita revitalizar la integración de mercados es positiva en tanto en cuanto eso se haga en el marco del Mercosur, es decir, se haga fundamentalmente en una estrecha alianza con Brasil. Para Argentina es fundamental la relación con Brasil. Pensemos que cada punto de crecimiento del Producto Bruto brasileño es un cuarto de punto de crecimiento del Producto Bruto argentino. Es una relación que se ha configurado desde los acuerdos Alfonsín-Sarney a mediados de los 80, que ha sido beneficiosa en determinados momentos, como los primeros 15 años de este siglo, y que creo que no se puede pensar una discusión con la Unión Europea, y bien recalco, es un mercado interesante para la Argentina, sin un acuerdo previo en el seno del Mercosur. Déjeme volver al principio de esta conversación, señor, porque el tema es el de el informe de coyuntura en el marco del acuerdo a la búsqueda de lo que podría pasar en el mediano y largo plazo, es decir, previsibilidad. Y usted mencionó algunos aspectos, entre ellos el Fondo Monetario Internacional. Precisamente en los próximos días va a estar el ministro de Economía hablando con el Fondo Monetario Internacional, tratando de ponerse de acuerdo si finalmente ingresa cierta suma de dinero en función de lo que ellos pretendan entender para qué se va a volcar. ¿Qué tanto cree usted que va a condicionar esto? A ver, yo no puedo, o nuestro equipo no puede dejar de ver cierta intencionalidad política en la administración del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué lo digo? Porque hubo una discrecionalidad muy grande en el otorgamiento del crédito, de estos 45.000 millones de dólares, yendo por encima de la cuota, no supervisando adecuadamente el cumplimiento de metas de corto plazo en el gobierno anterior, y ahora frente a un estrangulamiento externo que está volcado con precisión en el informe, derivado de la sequía, que es un hecho completamente exógeno, hay una excesiva puntillosidad para permitir una dispensa hacia este año donde, y no es un hallazgo el que nosotros formulamos, todo el mundo prevé un sector externo más cómodo. Lo lógico sería que el fondo permitiera esta dispensa y que el gobierno argentino pudiera transitar hasta la primavera de un modo tranquilo. Yo no puedo predecir cuál va a ser el comportamiento del fondo. Sé que ha aflojado las presiones devaluatorias más intensas que tenía hace un mes atrás, donde se reclamaba una devaluación fuerte del tipo de cambio oficial. Sé que hoy eso no está tan presente en las conversaciones, y mi expectativa obviamente es que se produzca esta dispensa, se desgraven los fondos y se obtenga el puente financiero hasta el mejor sector externo que nosotros estamos pronosticando. Pero la verdad, no puedo ser del todo optimista. Señor, gracias por el tiempo. No, gracias a usted por el contacto, al contrario. Hasta luego.